Hola, ¿qué tal? Feliz noche. Como siempre es un placer estar con todos ustedes a partir de este momento. En nombre del equipo que me acompaña, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, hoy vamos a hablar, además esta semana es la Semana del Médico, vamos a hablar por supuesto sobre la medicina, sobre avances que se están dando en este campo en nuestro país y por supuesto uno de ellos tiene que ver con la utilización de la cirugía endoscópica en las operaciones de columna. Esta noche tenemos de invitado al doctor Radovan Sancevic. Él es neurocirujano, especialista en cirugía mínima invasiva espinal. Lo pueden conseguir en todas sus redes sociales como @RadovanSancevic y su página web www.radovansancevic.com. Reporte columnas, nuestra etiqueta esta noche. Empiece desde ya a escribir sus comentarios, y pues su opinión en relación con esto, preguntas si las tiene. Doctor, es un placer tenerlo acá. Bueno, recientemente tuvimos la oportunidad de verlo en la explicación que hacía sobre el uso de la endoscopia para operar los pacientes que tienen alguna patología en la columna vertebral. Claro, no todos aplican. Nos gustaría saber esta técnica, cómo es, a quién o quién la puede recibir, porque también nos explicaba que no todo el mundo es susceptible de una operación por esta vía, que es novedoso en estos momentos en Venezuela. Sí. Básicamente la cirugía de columna ha tenido una evolución de ir a una cirugía abierta a cada vez más pequeña, más mínima invasiva, con menos trauma en la columna. Entonces, la cirugía endoscópica ha sido como ya el último paso de lo más mínimo invasivo para poder llegarle a la columna. Una de las ventajas de la cirugía endoscópica es que en la cirugía endoscópica tenemos el endoscopio, que es, el endoscopio es un tubo que está hueco por dentro, por ahí metemos los instrumentos, irrigamos y en la punta de ese tubo hay una cámara. Entonces, la gran novedad de esto es que nuestra visualización entra dentro de la columna. Estamos dentro de la columna viendo las estructuras y, digamos, operando. Eso hace que nuestra visión aumenta 30 veces la visión normal del ojo humano. Cuando utilizamos lupas o microscopios podemos llegar a 10, pero aquí tenemos en 30, con lo cual tenemos una visualización que nunca teníamos antes sobre la columna. De hecho, ahorita tenemos una anatomía diferente, tenemos muchas cosas que antes ni siquiera veíamos, ahorita las podemos ver. Ahora, pues, ¿con cuánto, hablando de tiempo, cuánto se reduce una cirugía normal, pues, realizada por la tradicional, que era abrir al paciente, a hacerlo con este tipo de técnica? Desde el punto de vista numérico, ¿cuánto uno pudiera, digamos, ahorrarse de tiempo? Un 30%, 40%, hasta un 50%, es decir, lo puedes hacer en la mitad del tiempo. Aquí la ventaja es que el tubo entra directo a la columna y te ahorras el paso de estar abriendo los músculos, de estar abriendo las capas para poder llegar a la columna. Le llegas como directo a la columna. Con lo cual, el trabajo del abordaje, del solo hecho de llegar a la columna, aquí, digamos, ya no lo tienes. Pues. Entonces, te ahorras mucho tiempo ahí. Ajá. Eso en cuanto al tiempo y el abordaje por parte de usted como profesional, del médico. Pero, y por parte del paciente, ¿cuáles son los beneficios? Oye, el beneficio básicamente más importante es que de todas las cirugías, digamos, mínimas invasivas, es que el trauma quirúrgico, el trauma que produce uno para llegarle a la columna, ya no existe. Entonces ese dolor postquirúrgico, que me duele la herida, me duelen los músculos, etcétera, eso ya no existe en estos casos. Entonces son cirugías que podemos operar al paciente en la mañana y ya en la tarde se van para su casa y se van sin dolor. Con lo cual, inclusive su cantidad de pastillas que tienen que tomar en el postoperatorio, prácticamente no se toma nada. O sea, pudiéramos operar qué tipo de patologías de columna con esta técnica de endoscópica. Básicamente la patología más frecuente de la columna, que es la patología discal, la hernia discal, es la que más resolvemos con esta técnica. Por supuesto que a medida que vamos teniendo más experiencia en esto, vamos incorporando otras enfermedades.
Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama el canal estrecho lumbar, que es una enfermedad muy frecuente en los pacientes mayores, donde van los nervios, ese canal se va estrechando y eso produce problemas para caminar, dolor, etcétera. Eso lo podemos abrir con la cirugía endoscópica. Estamos haciendo cirugías de quistes sinoviales. Eso es como una especie de deformidad articular de la columna que afecta a los nervios. También la estamos corrigiendo por ahí. Así que cada vez estamos como que obteniendo un mayor número de patologías para poder resolverlo. Lamentablemente no lo podemos resolver todo por ahí porque, digamos, hay patologías donde requerimos otro tipo de cirugía mínima invasiva, que es la tubular, que es un poquito más, nos da más amplitud de resolver problemas. Vamos a hacer una pausa, doctor, pero al regreso me gustaría hablar un poco de cada patología para explicarle a las personas quizás que se sientan identificadas y digan, bueno, yo tengo, no sé, mi papá, mi mamá tiene del canal estrecho, que quizás entonces, pues, porque uno tiene miedo cuando tiene una persona pues mayor por el tema de la anestesia. Entonces también es importante hablar sobre ese tema. Que bueno, que no a todo el mundo le va muy bien el tema de la anestesia y hay miedo. Y en el tema de la columna, pues muchísimo más. Hacemos una pausa y al regreso seguimos hablando sobre Esta noche conversando con el doctor Radovan Sancevic, médico cirujano, especialista en cirugía mínimamente invasiva y de columna. Doctor, usted está utilizando ya una técnica pues de endoscopia, vía endoscópica como cirugía mínimamente invasiva, también utiliza la tubular. Vamos a hablar, antes de entrar en las patologías de cada una, la diferencia entre las diferentes técnicas para operar un paciente. Por ejemplo, la cirugía tradicional de abrir al paciente la columna, la tubular y la vía endoscopia. ¿Cuál es la diferencia quizás entre las tres, ¿no? La cirugía tradicional implica abrir la columna, digo yo, como un libro, porque la columna está interna y uno tiene que abrir todos los planos musculares, piel, tendones, etc. Entonces, digamos, el daño muscular es relativamente amplio. Entonces, esa es la cirugía, digamos, tradicional. La tubular es, como su nombre lo dice, a través de un tubo, meto el tubo y comienzo a operar por ahí. Con las tubulares hacemos, digamos, prácticamente casi que toda la cirugía, digamos, de columna, a excepción, digamos, de las correcciones estas de escoliosis muy grandes, que bueno, hay que abrir, pues. Y entonces la cirugía endoscópica es que ya no tienes ni siquiera el tubo, sino tienes un microtubito, que es el grosor de mi dedo, y con la cámara interna. Por supuesto que en esos casos es un poquito menos lo que yo puedo hacer, pero digamos, a medida que estamos tomando la experiencia con esto, estamos retomando las patologías de los pacientes. Ahora, volviendo al caso de la técnica pues, vía endoscópica, usted señalaba lo del canal estrecho para las personas mayores y explicaba porque pues, que está dedicado básicamente, esa patología la sufren las personas mayores. Y las personas mayores tienen pues algunas complicaciones porque bueno, tienen otras complicaciones de salud, pues el tema de la anestesia que quizás no le sienta tan bien. Entonces los que somos hijos pues tenemos como miedo, ¿no? de operar a nuestros papás por lo complicado. Además que cuando se habla de columna uno dice, oye, estas son palabras mayores. ¿Cómo le va a la persona mayor en este tipo de técnica? En relación a la cirugía endoscópica y, digamos, la anestesia, que es un poco el coco de los pacientes mayores. Definitivamente la cirugía endoscópica la podemos hacer con anestesia local y lo que llamamos sedación consciente. Una pequeña sedación, pero el paciente está consciente, puedes hablar con él y no le tienes que meter el tubo y dormirlo, etcétera, lo otro. De hecho, en la cirugía endoscópica tenemos lo que llamamos el abordaje lateral, que es un abordaje donde nos metemos por un orificio lateral de la columna y eso lo hacemos mucho con con anestesia local y sedación. Entonces, con la cirugía endoscópica sí tenemos esa opción, que obviamente no la tenemos con las otras técnicas. Y para las personas que sufren de hernias, las hernias discales, con esta técnica
¿se puede corregir completamente el tema de las hernias? ¿Se puede, no sé si está bien empleado el término de eliminar por completo, curarla, no sé cómo? Sí. Ahí básicamente lo que tenemos que estar claro que es una hernia discal. Entre las vértebras están las almohadillas estas que están dentro de la columna. Esa almohadilla tiene un anillo de colágeno, que son múltiples como capitas de colágeno tipo la cebolla, y internamente está la gelatina. Cuando esa capa se rompe, se sale la gelatina, y eso es lo que es la hernia discal. Esa gelatina que se sale comprime el nervio y le da el dolor, digamos, de ciática al paciente. Con la cirugía endoscópica, una de las grandes ventajas que tenemos, como es algo todo es tan microscópico, tan mínimo, cuando atacamos el disco y sacamos la hernia, ese anillo queda abierto. Entonces, con la cirugía endoscópica, la apertura de ese anillo lo podemos cerrar con radiofrecuencia. Radiofrecuencia significa que podemos coagular con muy poco calor. Entonces no tenemos que tener los coaguladores clásicos ahí. Entonces podemos coagular ese anillo para que ese anillo no salga. No salga más gelatina. La otra ventaja es que como nos dedicamos a sacar solo el fragmento que se salió, el resto del disco queda ahí adentro. Entonces la gelatina también queda, digamos, funcionando. Es decir, que dañas lo menos posible el disco para que puedas tener ese disco todavía funcional por mucho tiempo. Con esta técnica, si entiendo bien, no se utiliza, no hay que colocar tornillos, no sé si se aplica en esta cirugía en particular o en otra, que se decía, bueno, hay que poner, no sé, una placa o un tornillo en la columna. La colocación de tornillos y placas, eso se llama estabilización. La estabilización realmente depende de cada caso. Hay casos que lo tienes que hacer y hay casos que no lo tienes que hacer. Cuando la cirugía endoscópica ahorita la preferimos usar para casos que no tengamos que hacer esa colocación de tornillos y barras. Pero vamos a suponer que hay que hacerlo. Bueno, hoy en día esos tornillos y esas barras también las ponemos por técnicas mínimas invasivas. Entonces la colocación de los tornillos en la columna, que antes era algo bastante traumático, hoy en día lo ponemos a través de unos tubos y entonces nuevamente el trauma quirúrgico es mucho menor. Hay unos endoscopios hoy en día que son un poco más gruesos, como que pueden permitir meter cosas ahí en la columna. Pero bueno, hay de todo en ese sentido. De todas esas técnicas las hace usted, doctor. Sí. Todas esas técnicas. Todas esas técnicas. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos conversando con el doctor Radovan Sansevic sobre, bueno, todos estos avances médicos que existen en estos momentos que se están aplicando ya en Venezuela y específicamente en la columna vertebral. Al regreso ya regresamos. Que se están utilizando novedosas en el campo de la medicina y que ya están presentes en Venezuela. El neurocirujano Radovan Sansevic, especialista en todo lo que tiene que ver con la columna vertebral, está con nosotros, cirugía mínimamente invasiva. Doctor, usted, esta técnica, pues porque además, lo digo porque a lo largo de los años uno cuando se tiene que hacer algún tipo de intervención o alguna persona la tiene, oye, cuando uno dice columna, uno dice, wow, son palabras mayores, ¿no? Todas estas técnicas, estos avances médicos que usted está aplicando acá en Venezuela, o sea, reduce todos esos riesgos con el tema de la columna como se hacía antes, tradicionalmente Sí. Hay una cosa que usted acaba de decir que es una realidad. La cirugía de columna tiene muy mala fama en la calle. Cada vez que yo le tengo que decir a un paciente se tiene que operar columna, comienzan a, mire doctor y tal, y no, etc. Definitivamente eso es una realidad. La cirugía de columna tiene mala fama en la calle, pero todos estos avances mínimos invasivos han ido disminuyendo por lo menos los daños que nosotros le infringíamos a la columna del paciente. A veces solamente por el hecho de llegar ahí ya le creamos un poco de problema. Eso obviamente con todo esto ha ido mermando bastante. Con lo cual, digamos, esa frase clásica, no te operes hasta que no puedas caminar, eso ya hoy en día es pasado. Efectivamente, si tienes un problema... A mí me lo dijeron. Bueno. Hoy en día, oye, las técnicas han avanzado.
la evolución del paciente es muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué esperar hasta que yo no pueda caminar para operarte? Porque si esperas mucho tiempo, el daño de tus nervios, de tu columna, puede ser de tal magnitud que por más que yo haga una super operación y te libere todo, ya el sustrato está dañado. Entonces hay que cambiar un poquito esa mentalidad, digamos, de la gente de que no te operes hasta lo último, porque finalmente puedes producirte daño y a la hora y al momento de operarte ya no podemos hacer nada por el paciente. Y usted decía, doctor, que con esta técnica, por supuesto, todos los efectos posteriores pues se reducen, el tiempo de recuperación, la ingesta de medicamentos también. Una de las grandes ventajas de esta cirugía es que los pacientes que están, digamos, laboralmente activos, oye, hoy en día quitarse un mes de reposo sin trabajar es complicado. Entonces son cirugías que te opera un día lunes y ya el otro lunes está, digamos, en tus labores diarias. Bueno, de repente no al 100%, pero bastante activo. ¿Qué contraindicación tiene este tipo de cirugía o qué personas no son susceptibles de realizársela, por ejemplo? Bueno, una de las personas que de repente personas que tienen deformidades demasiado grandes. Estos son pacientes que no aplican para eso, pacientes que tienen esa escoliosis, entonces ya, digamos, el entrar con el tubo en la columna es complicado, entonces ahí no... Ajá. Una de las cosas que nos llena de satisfacción y que usted explicaba cuando vimos la técnica, es que esta cirugía se está realizando en muy pocos centros en Venezuela. Usted es uno de ellos. ¿Dónde lo pueden ubicar las personas que sufren de esto? Este tipo de cirugía la estamos haciendo en el Grupo Médico Santa Paula, donde ya hemos tenido una muy buena experiencia, digamos, con este tipo de cirugía y están obviamente todos los equipos y todas las cuestiones. Ajá. Y lo otro es que usted ya tiene un número de cirugías ya realizadas en su haber, porque además se especializó afuera en este tipo de cirugía. ¿Cuántas lleva ya realizadas? Ya llevamos más de 100 casos. Más de 100 casos y todos en Venezuela. Y todos en Venezuela. Todos aquí. Todos hechos aquí. Por ejemplo, estas técnicas se están enseñando actualmente en los centros de enseñanza, en los hospitales, no sé, posgrados, quizás que... Lamentablemente todavía, digamos, esto no ha penetrado al nivel, digamos, de los hospitales de enseñanza. La Sociedad de Neurocirugía venezolana está haciendo un esfuerzo importante para que esta técnica penetre en toda la, digamos, comunidad neuroquirúrgica y de la gente que hace cirugía de columna. En los congresos de neurocirugía tenemos cursos, de hecho, yo he hecho varios cursos de esto, y estamos tratando de que esto vaya penetrando poco a poco. Aquí el problemita es que la curva de aprendizaje no es fácil, es un poquito larga, porque es todo un cambio de cómo operar, de cómo ver las cosas, de cómo ver la anatomía, pero eso va poco a poco. Yo estoy seguro que en 5 años la cirugía endoscópica va a ser la cirugía clásica para la hernia discal. Y, por ejemplo, usted señalaba que usted tiene un canal de YouTube, por cierto, aquellos profesionales de la medicina y sobre todo en esta área de columna, pues usted tiene allí las operaciones y hace quizás, que es importante también, es una manera de aprender, ¿no? Sí, en mi canal de YouTube hay videos para pacientes, pero tengo videos, digamos, académicos para médicos, pues para neurocirujanos o cirujanos de columna, donde voy explicando, digamos, las diferentes técnicas para ir y para llegar a la columna y hacer este tipo de cirugía. Ahí se puede ver. Ajá, ya que usted fue profesor de la universidad, aunque no en esta área, está abierto quizás, no sé, a estos nuevos médicos que se están formando en Venezuela, y se lo pregunto porque, bueno, hace falta pues la experiencia, hace falta la técnica, el aprendizaje, porque bueno, como usted decía, el día de mañana usted va a ser paciente. Definitivamente. A lo mejor no, bueno, ni Dios lo quiera de columna, pero va a ser paciente y se necesitan que esos nuevos profesionales que se están formando estén muy bien formados, y valga la redundancia, ¿no? De que alguno pues lo contacte y quizás, doctor, yo quiero ver, es posible, no sé, me pregunto. No, de hecho, en las cirugías que nosotros hacemos regularmente endoscópica, invitamos a colegas
para poder ver la cirugía, para que vayan viendo poco a poco. Tenemos un programa también de cursos puntuales de este tipo de cirugía. Así que sí hay manera, si alguien está interesado, de poder meterse en este mundo. Y también de dirigirlos en su proceso de aprendizaje, porque esa es otra. Hay que estar claro, oye, qué cursos hacer, qué es lo que claro. o sea, porque ya uno pasó por eso, bueno, para ayudarte a trazarte la ruta, pues. Claro, a canalizar. Ahora, ¿algún contacto, doctor, donde lo puedan ubicar? Sí, en mis redes sociales, con Radovan Sansevic, @Radovan Sansevic, ahí están todos los teléfonos, contactos, todo lo pueden hacer por ahí. Bueno, súper agradecido de que nos haya acompañado esta noche acá, pues hablando gracias sobre a ustedes. Todos esos avances que además son tan necesarios y que simplifican no solo a ustedes como médicos, sino a nosotros, a los que somos pacientes. Pues. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y a ustedes, pues agradecidos por su sintonía. Pasen feliz noche, que tengan compañía de Noticias Globovisión.